Tendremos ahora el panel Oportunidades, Barreras y Desafíos de la Inversión Extranjera Directa en la Economía Colombiana. Les presento a nuestros panelistas, la doctora Ana Dolores Román, gerente de Pfizer, al señor Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la CAN, al señor Enrique Carrizosa, presidente de la Junta Directiva de IC Investments, y el panel estará moderado por el señor Ramiro Avendaño, presidente del Canal 1. Nuestros panelistas, gracias. Doctor Avendaño, adelante. Muchas gracias. Bienvenidos a nuestros tres panelistas. Gracias a todos los que hablaron antes. Y comencemos con la doctora Ana Dolores Román, quien lleva los intereses de Pfizer para la región andina. Doctora Ana Dolores, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias, María Claudia, por esta introducción. Un placer escuchar al señor presidente, al ministro Restrepo, al embajador Goldberg y a Jorge Hernando. Un placer estar junto con ustedes en este panel y gracias también a la audiencia que está conectada. Para quienes no nos conocen, Pfizer es una compañía biofarmacéutica americana que trabaja 170 años en el mundo y 67 años en Colombia con la misión de generar innovaciones que cambian la vida de los pacientes. Bueno, frente a esta pregunta, quisiera destacar que el sector farmacéutico estamos comprometidos de trabajar de manera articulada y constructiva con el gobierno y en las diferentes partes del sistema, buscando un beneficio para los pacientes y para la comunidad en general. Identificando alternativas, creando valor, como bien dijo el ministro Restrepo, para generar un sistema sostenible, eficiente y de calidad, especialmente que enfrentamos ahora en la emergencia sanitaria que pues, nos ha tomado a todos sin precedentes. En mi opinión, son tres temas fundamentales, tres retos que debemos seguir trabajando en este sentido para dar la sostenibilidad que estamos conversando y la competitividad. Primero, tener reglas del juego claras y estables. A través de un diálogo concreto, constructivo, público-privado, podemos trabajar en la búsqueda de alternativas para generar normas claras alineadas a estándares internacionales, como lo mencionó el embajador Goldberg, que permitan garantizar un sistema favorable donde se pueda operar de una manera estable, con una predictibilidad y una celeridad en los procesos, que son condiciones básicas para invitar a la inversión extranjera. Consideramos seguir participando de manera colaborativa, es importantísimo para seguir construyendo, implementando políticas públicas y medidas que el gobierno nacional ayuden a contención y eficiencia del gasto. El gobierno nacional ha realizado importantes esfuerzos para darle liquidez al sector salud, incluso antes de la pandemia, pues este presupuesto se ha duplicado en la última década, garantizando 32 billones de pesos, que requieren, sin embargo, mecanismos que permitan un trabajo transparente y que sea de conocimiento público general. Debemos asegurar que la identificación de flujos de los recursos sean claros en toda la cadena de valor, como bien se ha dicho antes también. Un segundo punto que quisiera trabajar y quisiera fortalecer es el marco regulatorio del sector salud en Colombia, siendo una responsabilidad compartida. Algunos de los buenos ejemplos, y creo que son fundamentales en este momento, es el avance en investigación clínica en el país. Sabemos que gracias al esfuerzo conjunto de los actores del sector y también el apoyo incondicional del INVIMA, se ha mejorado dar una respuesta en los protocolos de investigación clínica, la que ayuda a que más colombianos puedan participar y tengamos información de data clínica al respecto. Esto ha ayudado mucho a avanzar en esta materia tan importante y esos esfuerzos que el INVIMA ha hecho son importantes, sobre todo en este último año. Se hace imperativo que sigamos teniendo este tipo de avances regulatorios en otros aspectos para adaptarnos a estándares internacionales en procesos regulatorios dentro del país. Es importante también optimizar y garantizar procesos oportunos de acceso a nuevas tecnologías, lo que nos trae una oportunidad importante dentro de América Latina y el mundo, porque hay oportunidades que hemos identificado también de manera constructiva con el INVIMA, con el sector y los diferentes gremios para lograr oportunidades y buenas prácticas alineadas de estándares internacionales. En ese sentido, creo que hay una oportunidad interesante para mejorar los tiempos de aprobación regulatoria en materia de salud,
que reflejan un importante camino que todavía tenemos que recorrer para beneficio de la calidad de vida de los pacientes. Y un tercer punto que yo quisiera resaltar en esta pregunta que me haces, Ramiro, como los retos, es que necesitamos reforzar la corresponsabilidad ciudadana y el autocuidado. Si bien es prioridad en este momento la pandemia, y lo mencionó el presidente, y lo ha mencionado el ministro y el embajador, consideramos importante que Colombia siga siendo un referente por sus logros en la implementación de las medidas para el manejo de la pandemia. Debemos trabajar conjuntamente para buscar un balance entre la atención de la emergencia del COVID y las otras necesidades de salud pública. El cáncer, la diabetes, la hipertensión no tienen pandemia. Entonces, en ese sentido, es importantísimo la capacidad de respuesta que debemos dar para el bienestar de todos los pacientes colombianos y propender por la sostenibilidad del sistema de salud. El desconocimiento de medidas de prevención o la demora en la consulta médica oportuna por miedo al contagio es algo que estamos viviendo todos, y eso podría causar interrupción en el tratamiento o deterioro de enfermedades crónicas. Entonces, como colombianos, tenemos que seguir trabajando para lograr esos retos y esa competitividad, dado que es tremendamente fundamental que no lleguemos a tener muchos problemas con relaciones a unas patologías que no necesariamente estén vinculadas al COVID. Paralelamente, y para finalizar esta parte, yo creo que la educación es fundamental y es una corresponsabilidad ciudadana que debemos tener frente a nuestro sistema de salud y a nuestro sistema que tenemos que dar la sostenibilidad y esa competitividad y esa productividad. Reducir la informalidad, fortalecer los aportes al régimen contributivo y robustecer nuestro autocuidado, aportando así el uso eficiente de los recursos públicos y de los servicios médicos. Entonces, mis 3 puntos finalmente serían las reglas claras, tener pues marcos que sean totalmente entendibles desde el punto de vista jurídico, y finalmente fortalecer la cultura ciudadana y el autocuidado, Ramiro. Muchas gracias, estimada Ana Dolores, muy valioso tu aporte. Queremos asegurarnos en esta discusión de este foro que somos capaces de ver más allá de los problemas con el filtro de COVID, pero que entendemos de dónde pueden estar las oportunidades para inversionistas, para el país y para generación de empleo. Enrique Carrizosa, presidente de la Junta Directiva de ICE Inversiones, que él mismo podrá hacer un poco de introducción sobre su empresa, pero es una empresa con el origen de construcción y que se ha ido integrando verticalmente hasta pasar por banca y desarrollarse además en diferentes países, nos va a dar la óptica desde la visión del empresario colombiano que invierte en el país y fuera del país. ¿Cómo es el actual ambiente para la inversión extranjera en el país desde tu óptica, Enrique? Muchas gracias, Ramiro. Pues antes de todo, me gustaría agradecer la presencia del señor presidente Iván Duque, el ministro José Manuel Restrepo, el embajador Philip Goldberg y el superintendente Andrés Barreto. También, claramente, un agradecimiento especial a la doctora María Claudia Locotur, anfitriona de este evento, y por el trabajo que ha hecho en AmCham Colombia, tal como este encuentro tan importante dado la coyuntura actual. Un saludo a usted, Ramiro, y a mis compañeros de panel. Sí, en el caso, yo creo que tu introducción de nuestra empresa es muy apropiada. Es una empresa diversificada en varios sectores: construcción, energía, fintech, en temas financieros. Y nosotros constantemente estamos mirando diferentes segmentos de la industria. Y yo creo que para responder tu pregunta, yo creo que lo primero es como contextualizar qué es lo que está pasando con la inversión extranjera. Y pues, hacer franco, la situación es preocupante. Yo creo que me gustaría empezar compartiéndoles las cifras publicadas hace poco por la UNCTAD, donde estiman que este año se invertirá solo la mitad de los 164 mil millones de dólares de inversión que recibió la región el año pasado. Y se espera que los sectores más golpeados serán commodities, transporte y turismo, todos sectores que son críticos para Colombia. Y vale la pena resaltar que la mayoría de esas inversiones provienen de los Estados Unidos. Y otra tendencia importante que origina antes de la pandemia, pero que la crisis ha precipitado y ampliado, es un proceso de desglobalización, marcado por la protección de las empresas locales y la infraestructura crítica. Reconozco que es importante proteger sectores vitales en momentos de emergencia, pero se me hace importante que estemos atentos a las consecuencias negativas si estas medidas temporales
se convierten en permanentes. Aquí todos tenemos que recordar que en Colombia avanzamos mucho en las últimas 2 décadas al integrarnos a la economía regional e internacional. Y me preocupa que dentro del renovado entusiasmo por el proteccionismo nos devolvamos 30 años. No nos equivoquemos. El proteccionismo no es la vía al desarrollo y coincido con los comentarios del ministro Restrepo al respecto. Entonces, con este contexto y realidad, les quiero compartir unos datos recientes del Global Investment Competitiveness Report del Banco Mundial. Ellos encuestaron a más de 2.400 ejecutivos sobre inversión extranjera y los resultados son claros. Los 3 componentes más importantes en el tema de una decisión de inversión extranjera son un ambiente estable político, macroeconómico y legal y regulatorio. Aquí me gustaría resaltar que las empresas grandes, el tema legal y regulatorio es la consideración número 1. Ahora, si unimos todos estos temas, vamos a ver que existe una competencia mundial mucho más pronunciada para atraer inversión. Y Colombia no se puede quedar atrás. El mensaje es claro. Para atraer inversión y lograr salir de esta crisis, empresas y gobiernos, en vez del proteccionismo, deben buscar nuevas oportunidades de cooperación y desarrollo, creando condiciones óptimas para competir. Para terminar, quiero aterrizar estos temas macroeconómicos en la realidad de nuestra prensa IC. Obvio, lo primero es sobrevivir, y sabemos que el coronavirus nos va a acompañar este año y buena parte del siguiente. Estamos siendo cautos, pero junto con el compromiso de los socios y un excelente grupo de colaboradores, nosotros en ICE vamos a aguantar la tormenta. Creemos en este país. Inclusive hemos hecho inversiones recientes y seguiremos participando activamente en el desarrollo del país, aún en este entorno mucho más complejo. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Tenemos también aquí a nuestro invitado muy especial, Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la CAN. Ahora que nos contaba el presidente Duque que Colombia y específicamente el señor presidente está a punto de tomar la presidencia pro tempore de la CAN. Estimado Jorge Hernando, en este momento de oportunidades tan particulares, ¿qué rol puede jugar la CAN para dinamizar la economía de Colombia y de la región? Gracias, Ramiro. Permíteme en primer lugar agradecer a Canal 1 a tu invitación y a la referencia de AmCham, a Claudia Lacour, y a saludar a mis compañeros de panel. Parece que esto enriquece muchísimo la hoja de ruta que todos vamos a tener que tomar. Lo primero que debo decir es que nosotros existimos hace 51 años y este es el principio de un organismo que hoy es el más sólido de América Latina y que estamos además en un proceso de modernización, de actualización y de renovación que implica ponerlo a punto como lo veníamos haciendo con una agenda muy importante y que por supuesto ha tenido una especie de acelerador a la hora de la aparición de esta coyuntura que la humanidad hoy vive. Y es muy importante porque creo que estos tiempos obligan a los sistemas de gobierno, a la sociedad, por supuesto a la economía a hacer una reflexión y unos cambios de ruta. Soy de los que cree que es el momento del fortalecimiento y de la consolidación de la regionalización por sobre eventos de globalización muy buenos para nosotros en algunos aspectos y no muy buenos para nosotros en algunos otros aspectos. Por eso esa alianza que hay entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que nace hace 51 años y que nos ha permitido trabajar para el beneficio de buscar calidad de vida para 111 millones de ciudadanos andinos y que está bajo mi responsabilidad hoy, cumple una tarea trascendental dentro de lo que es el escenario de la coyuntura y en lo que nosotros llamamos la política o la estrategia post-COVID. Mire, solo para señalarle algunos eventos de utilidad de la CAN en este momento. Dictamos muy temprano una guía de bioseguridad para 575 millones de ciudadanos en asocio con el OIRSA de Centroamérica y con el CBP del Cono Sur, para que mientras 500 millones estamos en confinamiento, cerca de 70 u 80 estaban afuera haciendo las labores de recolección de los alimentos, el trabajo de toda la cadena productiva alimentaria y por supuesto de transportación para llevar a los centros de consumo y había que protegerlos. Esta guía entonces
está para 18 países y fue una acción inmediata que nosotros propusimos y que la pusimos en práctica. Segundo, para la CAN, en la estructura económica resultan fundamentales las MIPYMES y entonces montamos unos cursos inmediatos y unos talleres de capacitación para que el MIPYME se vuelva y se acerque más al proceso exportador, sobre todo en la relación intracomunitaria para crecer nuestros números y cifras en el comercio. Miren ustedes en eso. Colombia, cuando nacimos hace 51 años, exportaba apenas 31 millones de dólares y hoy está exportando en la exportación intracomunitaria 3.235 millones de dólares. Quiere esto decir que el aparato de la CAN genera un beneficio intracomunitario enorme, a tal punto que al día de hoy nos hemos convertido en la 11ª economía del planeta con exportaciones por cerca de 122 millones de dólares y que hemos además contribuido al crecimiento del Producto Interno Bruto en nuestros países en cerca del 3% en el 2018 y el 2.6% en el 2019. ¿Y qué otras acciones hemos venido desarrollando en este tiempo? Avanzando con nuestra agenda digital andina, que la propuse en mayo del año pasado y fue acogida en la cumbre presidencial como un eje transversal en la modernización de la entidad y en hacer que los procesos sean más expeditos, más rápidos, libres de muchos trámites burocráticos. Y hoy día, evitar muchos contactos físicos, como por ejemplo una decisión que hace poco aprobamos para los tránsitos fronterizos, aduaneros, y también, por supuesto, para descongestionar muchísimo trámites que eran engorrosos y que no tenían sentido hacer hoy, entrando muy rápidamente, como lo he dicho, en una especie de acelerador de nuestra agenda digital, en transformación digital y en modernización de todos nuestros procesos, que simplemente termina siendo en síntesis la facilitación al comercio como un piélago fundamental de lo que debemos hacer en adelante. Y otro aspecto naturalmente importante que vale la pena tener en cuenta es que hemos acompañado todas las estrategias de nuestros gobernantes, guardadas las proporciones y cada uno en su escenario ha tenido que tomar, porque se han convertido nuestros jefes de Estado realmente en los conductores directos de esta circunstancia. Recuerden que la pandemia lo que hizo fue ponerse como una especie de política de Estado en todo el mundo. Los jefes de Estado, los presidentes, los primeros ministros se han dedicado de manera directa a dictar estrategias para mitigar, para controlar la pandemia y simultáneamente crear unos escenarios de recuperación del aparato de la economía y de los aparatos productivos. Y termino significando algo sintético. ¿Qué vamos a hacer enseguida? Primero, Colombia recibe la presidencia pro tempore por el presidente Duque el día 8 de julio y allí tendremos una agenda muy clara. Uno de los primeros prospectos será actualizar unas normas para que seamos más rápidos y expeditos en el punto de la facilitación del comercio. Mantener la transformación digital, la innovación, la tecnología como un eje básicamente dispuesto a que nos genere competitividad y a disminuir costos en los procesos. Crear unas condiciones que nos permitan ir más al e-commerce y fortalecer nuestras ruedas de negocios virtuales como lo estamos haciendo en reemplazo de una física presencial que íbamos a hacer en Guayaquil en el próximo mes de agosto. Crear unas condiciones que nos permitan fortalecer, como lo dijo el ministro Restrepo, nuestras cadenas regionales de valor, en donde existe una riqueza muy grande para tener una mayor plusvalía y ese valor agregado fortalezca nuestras exportaciones y al final crear una política también de fortalecimiento a la agroindustria que nos permita en muy poco tiempo, como lo decía el presidente en ese mensaje a los colombianos, crear de esa dificultad tan grande, apelando a la fortaleza de los colombianos, a la fortaleza de los ciudadanos andinos, porque los bolivianos, ecuatorianos y peruanos y los colombianos tenemos esas mismas raíces y esas identidades de fortaleza, de idiosincrasia, incluso de grandes virtudes ancestrales para sobreponernos y aprovechar para que esto se convierta en una gran oportunidad para convertirnos en una despensa alimentaria del planeta. Por eso, ministro Restrepo, usted no está invadiendo los fueros del ministro de Agricultura, porque todo esto va a tener que pasar porque se convierte en algo de la bandeja de la mesa de su decisión en la medida en que podamos fortalecernos y tener la oportunidad de que América Latina, y particularmente hablo por lo que a mí compete, la CAN sea una despensa alimentaria del planeta y podamos tener una fortaleza adicional a la hora de la dimensión económica y crear también unos nuevos ejes de economía donde tengamos nosotros, a través de esto, la posibilidad de cumplir con el mandato para el cual fuimos creados, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos andinos, que hoy somos, repito, 111 millones de ciudadanos andinos. Muchas gracias, mi apreciado Jorge Hernando. Ana Dolores,
para nadie es un secreto, y mucho menos los que estamos conectados en este panel, que las multinacionales toman decisiones de inversión basadas en diferentes factores, pero que juega mucho. Tal vez una de las primeras cosas que aprende uno en una clase de finanzas, que es el costo de oportunidad. Tienes una cantidad determinada de dinero y una serie de inversiones diferentes donde esa inversión podría ser realizada. ¿Qué retos y oportunidades tiene Colombia frente a las decisiones específicas de inversión de grandes multinacionales como la tuya, a la hora de ser suficientemente atractivo para que efectivamente esas inversiones vengan al país en vez de ir a un país diferente? Bueno, Ramiro, voy a citar una información que dijo María Claudia hace poco, en donde ha destacado, según las cifras del Banco de la República, que el primer trimestre de este año Estados Unidos lideró como de los países que invirtieron en Colombia, ¿no? Con un aumento de casi 36% versus el año pasado. Y en ese sentido, la inversión es bien interesante. Si te pones a pensar en eso, nosotros estamos convertidos que las oportunidades que tenemos para crear valor en Colombia existen, y existen porque hay incentivos, hay una claridad y un rumbo que está bastante bien determinado, y yo creo que hay temas que son válidos y que tenemos que seguir fortaleciendo para seguir teniendo mayor inversión. Creo que el contener y tener esos canales de comunicación permanentes entre el gobierno, los gremios, la sociedad civil y la academia, creo que es algo bien interesante, porque ahí tienes un marco y un esquema integral y holístico de qué es lo que Colombia ofrece para las compañías multinacionales versus otros países en el mundo. Entonces, eso te da una visión interesante. También abordar como opciones, de nuestro caso, terapéuticas, ¿qué nos ofrece Colombia dentro del punto de vista de la investigación clínica podemos hacer en Colombia versus otros países de América Latina y el mundo? Tener claridad y predictibilidad jurídica, tener certeza hacia dónde vamos, eso es tremendamente interesante. Entonces, para nosotros, como compañías multinacionales, tenemos que ver en qué terreno estamos pisando, y ese terreno nace de tener la claridad regulatoria, tener esa predictibilidad jurídica, saber que tenemos oportunidades de seguir aportando al país y a la sociedad en la generación de empleo y promover garantías de propiedad intelectual. Son temas que son importantes para tomar la decisión de si invertir o no invertir, más ahora en salud, donde se vuelve más interesante esa dinámica que comentaba Jorge Hernando ahorita de la parte de la digitalización. Por ejemplo, ahora son temas de decisión de inversión sobre cómo estamos, por ejemplo, en telemedicina, cómo estamos en el uso de inteligencia artificial, cómo estamos en esos campos que realmente van a convertirse en esa nueva normalidad, porque a la larga, independiente o no de pandemia, nuestro mundo ha cambiado. Entonces, hay ciertos criterios donde buscamos esas estabilidades, y creo que Colombia tiene la garantía para seguir invirtiendo. Yo invito a las empresas que están aquí que sigan invirtiendo en Colombia como un país que tiene un futuro brillante, por no solamente lo que les estoy mencionando, sino por la calidad de profesionales que hay en este país. Muchas gracias, Ana Dolores. Enrique, todos sabemos o nos estamos dando cuenta que las cartas se vuelven a barajar en este mundo COVID. ¿Hola? Perdón. Decía Enrique que en este mundo COVID las cartas se vuelven a barajar. Las oportunidades de atraer inversión o de que la inversión decida cambiar de destino, pues, las oportunidades y los riesgos son visibles para Colombia y para cualquiera de los países. ¿Qué tenemos que hacer en este mundo y COVID para quedarnos con la inversión y, digamos, salir en una mejor posición en la economía mundial cuando las cosas se empiecen a mejorar? Una pregunta. Sí, yo creo que para empezar, Colombia tiene las herramientas para competir y atraer inversión extranjera. Tiene mercado, tiene talento humano, recursos naturales y una geografía privilegiada, entre otros. Por otra parte, todos tenemos nuestras perspectivas de qué tenemos que mejorar. Y a mí me gustaría compartir con ustedes mi reflexión desde mi perspectiva y mi familia, como ciudadanos americanos y colombianos que hemos vivido en ambos países a lo largo de
días. Cuando nosotros analizamos en dónde hacer inversiones, si es aquí o en los Estados Unidos, hay una consideración que tiene mucha importancia, y lo acaba de mencionar el presidente y el embajador Goldberg: la seguridad jurídica. Y no solamente nosotros, para atraer inversión extranjera, antes de cualquier cosa, el país necesita garantizar una institucionalidad fuerte, eficiente, estable y basada en un Estado de Derecho. Y en este tema hay mucho camino. Para que todo lo tengamos claro, quiero compartir un par de datos. En el índice global de apertura económica publicado este mes por el Legatum Institute, Colombia ocupa el puesto 72 entre 150 países, detrás de Perú, Chile, Uruguay, y los peores resultados fueron en la eficiencia jurídica colombiana. En palabras de ellos, Colombia tiene sistemas judiciales ineficaces que conducen a largas demoras y altos costos. Y van más allá, recomiendan reformar el sistema judicial con... En esa misma línea, el ranking del World Justice Project califica el Rule of Law en Colombia dentro de América Latina en el puesto 20 de 30. Está claro para el mundo que Colombia está mal parada en este tema de suma importancia, y hay mucho trabajo por hacer si queremos estar en la lista corta de inversionistas extranjeros. Este tema toca un nervio, porque aquí desafortunadamente puedo hablar de experiencia propia, de cómo mi familia ha vivido durante 20 años un proceso de búsqueda de justicia desde que el Banco Granorrar, que presidió mi padre Julio Carrizosa, que en paz descanse, fue expropiado con justificaciones inapropiadas y sin indemnización durante la crisis financiera del año 98. Desde entonces nos ha tocado insistir en todas las instancias nacionales hasta acudir a la justicia internacional para lograr un desenlace justo, y esperamos que sea pronto. Con toda franqueza, en un ambiente de verdadera justicia jurídica, este largo proceso se podría haber evitado y hubiera servido como ejemplo de la institucionalidad del país. A pesar de todo, hemos crecido nuestra huella, participando en negocios diversos, sectores, impulsando emprendimientos y empleos. Pero es frustrante pensar que si hubiéramos contado con las herramientas de estabilidad legal en su momento, ya haríamos 20 años creciendo y aportando mucho más a Colombia. Aún con este golpe agudo, mi familia, como ciudadanos de doble nacionalidad, vemos que las oportunidades existen en Estados Unidos, entre Estados Unidos y Colombia, apalancados sobre el TLC en sectores novedosos como fintech, agroindustria, infraestructura y inteligencia artificial. Pero ante todo, y con esto termino, es indispensable garantizar unas reglas de juego estables y con estándares internacionales. La debilidad de este marco de inversión resultó en múltiples demandas de empresas extranjeras a Colombia en las cortes internacionales, que le ha tocado heredar a este gobierno. Estos pleitos ocasionan costos innecesarios para las partes y un desgaste reputacional y de clima de inversión del país. Ramiro, quiero ser constructivo, pero ante todo quiero sonar la campana. La eficiencia y la estabilidad jurídica en un Estado de Derecho es la pista de aterrizaje de la inversión y del progreso. Respetuosamente invito al gobierno de que este tema tiene que estar en la agenda y que esto será de los grandes legados que deja el país. Nosotros aplaudimos los esfuerzos del gobierno del presidente Duque y su equipo y su liderazgo en estos momentos de crisis. Colombia está vista a nivel mundial como un ejemplo responsable del manejo de la pandemia, y esto va a generar confianza en inversionistas. Soy optimista que Colombia sí va a crear esa plataforma de inversionistas y así superar esta crisis y obtener el desarrollo próspero que Colombia se merece. Muchas gracias, Enrique. Tocas un punto súper clave que es la eficiencia y la estabilidad jurídica. Creo que ese es un asunto en el que seguimos teniendo unas oportunidades, un asunto que requiere revisión, y a mí me gusta usar un ejemplo cuando se habla de la mayoría de las veces o vamos bien, y es el de los frenos de un vehículo. Uno con los frenos de un carro necesita que funcionen de 100 veces que frenes, funcionen 100 veces bien. ¿Quién se sentiría tranquilo manejando un carro que le digan, mira, este carro los frenos funcionan 95, de cada 100 veces que usted frena, funcionan 95 veces bien? Hay una oportunidad. Creo que si bien es cierto que está haciendo un increíble trabajo en atracción de inversión, que está creciendo la inversión extranjera, el ejemplo de Granorrar, el ejemplo de algunas otras industrias nacionales y multinacionales sobre eficiencia, velocidad y estabilidad jurídica es importante, y es un poco en la que
también se suscribe el canal al que represento. Mi estimado doctor Pedraza, para terminar este panel, y muchas gracias a los que nos han estado acompañando, ¿qué hace falta desde el punto de vista de implementación para convertir esas oportunidades que se ven allá afuera, desde el punto de vista de atracción de inversión, en negocios reales y de largo plazo que beneficien a la comunidad en su totalidad en la región andina y principalmente para Colombia? Doctor Pedraza, estás en mute. Gracias. Esta es una pregunta que me lleva mucho más allá de contestar con cifras, con números e incluso de hacer una valoración sobre lo que aquí muy oportunamente se ha dicho. Evidentemente ¿qué queremos? Más allá de la estabilidad jurídica, una estabilidad de Estado. Necesitamos innovación, necesitamos naturalmente tener una gran capacidad material o física del Estado instalada, la tenemos. Y ahí comienzo a responder, y tenemos zonas francas. Colombia tiene 114 zonas francas, que es la que mayor tiene en la CAN al servicio de esta facilidad comercial. Tiene unas zonas fronterizas que puede expandir, tiene unas normas que al fin y al cabo en el entorno latinoamericano generan en mejor condición estabilidad jurídica para el inversionista, tiene una excelente ubicación geográfica, tiene unas normas tributarias que ahora dan incentivos a la inversión mayor y que seguramente en una reforma tendrá que volverse a dar de una mejor manera. Tiene en general incentivos a la inversión, pero creo que hay que hablar de otro tema importante. Bueno, tenemos obviamente emprendimiento, tenemos educación, pero creo que aquí nos falta hablar de algo distinto, que es la actitud. Si nosotros dejamos la actitud del egoísmo, la actitud de la envidia, del obstruccionismo y del pesimismo, lo ha mencionado el doctor Carrizosa oportunamente, tenemos que ser optimistas, tenemos que poner en lo que nosotros somos como talante colombiano, y es el talante andino, porque en eso tenemos identidad cultural y de precepto de formación. Va a ser fundamental para salir adelante. Si lo cambiamos por optimismo, si le ponemos a esto trabajo en conjunto, mire que el presidente Duque hizo ese llamado a trabajar por encima de las diferencias en unidad, tal como hizo además una remembranza de la historia de la gesta libertadora. Y si lo hacemos de una manera entregada, con generosidad, nos falta actitud, nos falta mucho más actos de solidaridad y por supuesto de integración. Y cuando yo hablo de integración, toco la institucionalidad que yo regento, porque nosotros somos el producto de la integración. Nosotros trabajamos con la integración y por la integración para los ciudadanos de toda nuestra jurisdicción andina. Y creo que es fundamental. Entonces, si montamos todo eso, eso es más allá de un trípode, y desde luego juntamos además actitudes determinantes de los gobiernos para crear estímulo de inversión en este momento de dificultades. Si vinculamos a nuestras universidades e institutos de formación tecnológica para que hagamos pertinencia educativa, si vinculamos al aparato productivo, no solamente para que pongan dinero a través de las tablas tributarias, sino para que ayuden y contribuyan a la generación de puestos de trabajo. Por eso nosotros insistimos muchísimo como piedra fundamental en la política de las pymes, para protegerlas, para promoverlas, porque son el 90% de nuestras empresas en la comunidad andina que nos generan el 60% del empleo, y este empleo sí que genera estabilidad social porque se riega a lo largo y ancho de las geografías nuestras, dando un tamizaje social y haciendo una redistribución del ingreso muy oportuno. De tal manera que tenemos muchas cosas que están aquí analizadas, pero repito, necesitamos actitud positiva, poner el talante propio de los colombianos y las colombianas al servicio de un proceso que podría llamarse una reconstrucción que nos tocó a la fuerza, en la cual todos debemos ponernos a jalar hacia el mismo lado. Y yo creería que ahí, para tomar el ejemplo tuyo y terminar, más allá de si el freno nos tiene necesitamos un freno para el momento de la emergencia al 100% para las 100 veces, pero ahorita necesitamos un acelerador que entre todos lo conduzcamos por una autopista segura que nos permita, además con buenos conductores, llegar a buen puerto muy rápidamente, y ese puerto se llama el puerto de la felicidad, es decir, de la prosperidad de todos.
Maravilloso, doctor Pedraza, muchas gracias. Antes de terminar este panel, pues sí, les quiero agradecer a ustedes tres por acompañarnos. Pero también quiero recordarles a todos que es gracias también a producto de esa inversión extranjera, a las inversiones en redes de telecomunicaciones que estamos conectados. Ayer teníamos un panel con el Grupo de Concordia, la ministra TIC, Karen Audinen, y el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe, y precisamente hablábamos de cómo la transformación se viene dando por tecnologías como esta que estamos conectados hoy. O sea, es increíble la cantidad de gente que está conectada en este momento en una plataforma supremamente estable, gracias a la inversión también que Cisco ha hecho en Colombia y nos ha facilitado el uso de esta plataforma, conectando gente que en este momento se encuentra en diversos países. Con esto doy por terminado este panel. Les agradezco muchísimo y cedo la palabra a Javier para que continúe con la agenda. Doctor Avendaño, muchísimas gracias, y a nuestros panelistas también agradecerles su participación en este foro de inversión extranjera entre AmCham Colombia y el Canal 1.